Bueno, siempre le tratamos de poner algo de creatividad a este asunto para no ir siempre sobre lo mismo, ¿no? El hecho de una causa que hace mucho que no retomábamos, que era la causa por espionaje ilegal, la de Lomas de Zamora, que tuvo muchísima actividad esta última semana, en parte porque me parece que se van acercando los tiempos para lo que va a ser el tema de los procesamientos. ¿Recuerdan ustedes? Ya volvieron a desfilar todos los espías, Susana Martinengo, la exfuncionaria de Casa Rosada. La desconoció Macri. La desconoció también. Darío Nieto, pero Darío Nieto se hace mucho cargo, Macri, cuando dice los atropellos de la justicia en relación a un secretario, digamos, lo toma como un ataque muy personal lo que fue el avance de esa investigación y demás. Digo, más allá de lo que pase, le voy a contar lo que pasa por detrás de este asunto. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener un contexto mucho más amplio respecto a lo que se está jugando. ¿Te acordás cuando acá hablábamos y defendíamos la posibilidad de que en Lomas de Zamora se investigue una causa de este tenor? Había cuenta de que había mucha evidencia política respecto de quiénes podrían haber sido los responsables, pero también de quiénes podrían haber sido las víctimas. Y ahí empezó a agrandarse como loca la lista de víctimas y tenías muy claro cuáles eran los organismos dentro de la Agencia Federal de Inteligencia, orgánicos ellos y con aparente estructura política, que habían orquestado estas operaciones. Entonces decíamos, ¿cuál es la garantía para que avancen las investigaciones? Bueno, por dos hechos históricos bastante cercanos, era que esté lejos de Comodoro Pi. Entonces, bajo esa premisa, la causa de Dolores, la causa de Alessio, era una muestra de cómo había podido avanzar una causa de espionaje. También mencionada por Macri en los reportajes. También que no había logrado el intento en su momento de Macri en el gobierno de llevárselo puesto a Alejo Ramos Padilla. Ya hizo muchas este juez, una clara otro Macri puro, ¿no? En ese estado de referencia de los jueces hay que sacarlos y ponerlos y no se retomen porque hay consecuencias. Bueno, lo concreto es que una vez establecido ese avance, se generó la posibilidad de que haya otras causas que escapen dentro de la lógica de poder de Comodoro Pi. Lógica de poder que tenía los servicios por un lado, lógica de poder que tenía obviamente a lo que es el poder político y la mira en esos 12 jueces federales y todo lo que eso conlleva ese edificio y el timing, ¿no? De las influencias o no que pudiesen tener desde el poder en la actitud o en la investigación de los jueces. Ninguna causa de espionaje de Comodoro Pi había prosperado. Las otras, las que habían quedado fuera de este asunto, avanzaban. El caso de Lomas de Zamora tuvo un traspié, que ya lo comentábamos acá, autogenerado, digamos, en el comienzo de la causa, cuando estaba a cargo de Federico Villena, y se acuerdan ustedes, después de las detenciones y del principio de indagatorias, súbitamente le sacan la causa al juez, cambia, otro ritmo se le imprime, nada que ver con lo anterior, y empieza como una especie de letargo en el cual los espías, obviamente, y las fuerzas políticas que estaban por detrás, Cambiemos, empezaron a trazar su estrategia para zafar de este asunto. De manera que lo que vamos a analizar es cuáles son estas dos cuestiones que se ponen en juego acá y además también saber si en esta pulseada entre Comodoro Pi y Lomas de Zamora, por las causas que calientan o las causas que importan al poder, puede o no sobrevivir una causa de espionaje fuera de la égida de Comodoro Pi. A ver, tenemos más reciente desde esta semana, que fue la denuncia puntual de Mauricio Macri, el mismísimo Mauricio Macri, contra los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Yeravide. Estamos hablando de los fiscales que tienen delegada la investigación de espionaje. ¿Por qué? Porque dicen que le filtraron los datos a partir del teléfono de Darío Nieto, le filtraron los datos de cuenta bancaria, contraseñas, datos muy personales que formaban parte, evidentemente, de la agenda de datos o de información que tenía Nieto en su celular, y cuando se hace la extracción y después se difunde, estamos hablando de una mega causa con muchísimas víctimas, muchísimas partes, muchos querellantes y demás. Cuando se empieza a distribuir este material, aparentemente no estaba resguardada, o dice Macri que no estaba resguardada debidamente esa información y que eso lo ponía en peligro. Un día antes, los Lilitos al ataque habían ido también detrás de los fiscales. ¿Por qué? Denunciándolos por otra cosa, que era la supuesta filtración de los datos de la Agencia Federal de Inteligencia, esas famosas actas que debían haber sido testadas y que donde figuraban, eso para graficar a quien nos está mirando y por ahí no está familiarizado, evidentemente, con los temas de espionaje, hay cuestiones que son tan pero tan secretas del quehacer cotidiano de la Agencia Federal de Inteligencia que se escriben a mano en un libro y ese libro se archiva en una caja fuerte de la Agencia Federal de Inteligencia y hay una sola copia de eso.
no hay muchas, no está digitalizado, no forma parte de absolutamente nada, precisamente porque es una especie de libro maestro de registros de la Agencia Federal de Inteligencia. Ahí había nombres propios, obviamente de los espías, no con su nombre de guerra, sino con sus nombres verdaderos. ¿Y qué es lo que dicen desde otro lado? Que quedó expuesta una serie de envíos o de personal que estaba activo en otras partes del mundo, trabajando en lo que son los acuerdos de inteligencia, acuerdos de cooperación entre servicios de inteligencia, en misiones asignadas. Misiones que no sé cuántas pueden salir a la superficie, claro, digamos, de la Tierra. Sí. Pero evidentemente esto generaba un problema. A partir de esto, que algunos dicen fue una trampa, el hecho de que la defensa de Rivas hubiese pedido la presencia de esos libros, esperasen que la Agencia Federal de Inteligencia se los entregue a la justicia de Lomas de Zamora y que la justicia de Lomas de Zamora después los incorpore dentro del expediente judicial, que en el que hubo un momento en que las partes tuvieron acceso a esa información. Algunos dijeron, acá hubo una trampa de quien pidió esto porque sabía que ese recorrido, sin el máximo cuidado respecto de cómo iba a ocurrir esa cuestión, podía generar un problema. Sacando, ¿no?, el capítulo que nos ocupó durante la semana de la disparatada presentación judicial que hicieron diputados de Juntos por el Cambio contra periodistas, ¿no?, por haber publicado alguna de estas informaciones. ¿Wolf después, el presidente? Wolf negó de alguna manera y el periodista que dio a conocer la denuncia puso dijo, completamente acá página 34 de la 34 del 30. Bueno, avancemos. ¿Cómo denunciás? Sí, es verdad. Primero, ¿cómo denunciar? Pero bueno, de todo. La causa filtración de los datos del celular de Nieto es otra de las estrategias de contraataque. ¿Por qué decimos de contraataque? Porque se acuerdan ustedes que eso fue y vino. Se presentó en la justicia de Comodoro Pi. Vino Nieto y cuando, entre otros nosotros, empezamos a poner algunas de las evidencias que formaban parte del teléfono celular de Nieto, que estaban en el famoso bloc de notas que había sido extraído de ese celular y que incluso interesaron a más de un juez y fiscal en otras causas, como por ejemplo Vicentín, que podía tener alguna relación. Bueno, ¿qué pasó? Nieto empezó, digamos, a hacer casi lo obvio, que es pedir la nulidad del allanamiento, del teléfono, de la filtración, de absolutamente todo en la estrategia de defensa. En Comodoro Pi no había tenido éxito. En Comodoro Pi agarraron y le dijeron, no, la verdad que esta causa se tiene que investigar en Lomas de Zamora. ¿Qué pasó después? La Cámara Federal dijo, no, señores, esta causa se tiene que investigar en Comodoro Pi. Y vamos a desarchivar, digamos, a seguir investigando esto, pero en Comodoro Pi, a ver si alguien de Lomas de Zamora filtró mal los datos del teléfono de Darío Nieto. Cuando decís Cámara Federal, ¿quién decís? Cámara Federal estamos hablando de quienes decidieron esta causa. En esta decisión última, Mariano Llorens es el camarista, que es uno de los dos que hoy hay en la Cámara Federal. La verdad, claro, son solamente dos, los dos jueces que legalmente pueden estar en la Cámara Federal. Después mencionábamos eso, y la causa de Arribas sobre el Patria. Acá empieza el tironeo, ¿no? Porque Arribas está procesado en la causa de Instituto Patria, pero a su vez se presenta en Comodoro Pi y dice, no, esta causa tiene que venir a Capital Federal. ¿Por qué? Te dicen, los espiados. Cristina Kirchner, Instituto Patria. ¿Dónde están? Capital Federal. ¿Quién fue el que lo espió? Supuestamente la AFI. ¿Cuándo ocurrió? En un momento que ya había una denuncia previa en Comodoro Pi. Bueno, todas estas cuestiones son las que buscan como un imán, viste, que va cada vez atrayendo más y más esta pulseada que es la pulseada de fondo. ¿Quién puede manejar esta causa política? Comodoro Pi se anota con todos los números, te aviso a partir de hoy, si querés lo registramos, lo mantenemos registrado, pero a eso hay que agregarle esta última, que son las causas que iniciaron los espías. Pues se acuerdan ustedes que nosotros los contamos, cuando arranca la investigación de Villena, los espías, Araque, Melo y demás, empiezan con denuncias previas en Comodoro Pi. También, ¿por qué? Porque eso iba a servir de antecedente eventualmente cuando hubiese algún tironeo. ¿Cómo sigue esta historia? Vos me preguntarás. ¿Cómo? Quédense muy en cuenta con este dato. Esta causa, la de espionaje en todas sus vertientes, nunca llegó todavía a la Cámara de Casación. Y como ustedes saben, la Cámara de Casación es el máximo tribunal penal del país. Es decir, está encima de la Cámara de Comodoro Pi y también está encima de la Cámara Federal de La Plata, que es superior al Juzgado Federal de Lomas de Zamora. De manera que, por más que suba, por más que La Plata haga fuerza y se quiera quedar con la causa, por más que Comodoro Pi haga fuerza y se quiera traer la causa, quien va a decidir
es el superior de ambos. Todavía no se sorteó eso. Todavía no llegó nunca a la instancia de casación. Pero llegó, falta claro, poco. claro. Falta poco para que por primera vez, el primer incidente que llegue, va a quedar radicado en alguna de las 4 salas de la Cámara de Casación y ahí, bueno, de ahí para siempre. Va a ser interesante esa. Va a ser muy divertido. En instantes, seguimos con